Y empezó la grabación. Gloria a Dios que me acordé. En fin, bueno, empezamos hoy día con las preguntas básicas del Evangelio y es otra lección que es, pues todas tienen una enseñanza muy importante, es una bendición poder cubrir todo este material. Ayer comentaba con otra maestra ella enseña en inglés del ministerio y ella está enseñando estaba enseñando, sí, la autoridad del creyente, que es una enseñanza que enseñé yo el año pasado y ahora la está enseñando ella. Y es increíble cómo cuando nosotros estamos compartiendo una enseñanza, se llena de vida para los que estamos enseñando. No es la enseñanza para ustedes, sino que regresa a nosotros. Y también cómo es que tiene oigo un teléfono, ¿soy yo? No. ¿Cómo es que tiene de impacto para nosotros? Estábamos conversando y cómo esta enseñanza de espíritu, alma y cuerpo puede realmente impactar, afectar a una persona en su vida diaria. Es increíble eso. Espero que eso sea para ustedes también, como lo es para mí. En esta lección número 10 es preguntas básicas del Evangelio. No sé si estén siguiendo con sus guías de estudio o no, pero no importa porque lo cubrimos, trato de cubrir todo lo que está en la lección. Y en caso que haya preguntas, pues paramos nuevamente. Pero una vez, esta lección de lo que habla es que la gente entiende acerca de que su comportamiento, ya sea el comportamiento bueno o el comportamiento malo, no afecta a los espíritus que han vuelto a nacer como los nuestros, ni tampoco afecta a nuestra relación con Dios. Nuevamente repito, el comportamiento que tenemos, ya sea que nos portemos bien o mal, eh, no afecta al espíritu que ha nacido de nuevo, porque nuestro espíritu ya está en el estado en el que debe de estar delante de Cristo y no afecta a nuestra relación. Eso es algo que a mí todavía como que lo sigo trabajando en eso, en entender eso, porque quiero más revelación de eso, de que no importa cómo me sienta yo o qué es lo que haya hecho, eso no está afectando mi relación con Dios. Él ya me ha recibido como soy, Él ya me ha perdonado, es a través de Cristo. Pero Dios me va a amar y no me perderé mi buena relación con Él, no importa haga lo que haga, o lo que pregunta. Quiere decir que puedo vivir en pecado y justamente eso es lo que nos contesta Pablo en Romanos. Entonces les voy a pedir que vayamos al capítulo 6 de Romanos. Esas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy y a ver qué es lo que dice la palabra al respecto. ¿Quién de ustedes podría leer los versículos 1 y 2, por favor? Romanos 6. Sí, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Amén. Y gracias por haber leído todo el versículo, mami, porque hace gran diferencia. Está Ujú. diciendo que acaso, porque sabemos de que nuestro comportamiento no va a afectar nuestra relación con Dios, quiere decir que vamos a continuar viviendo en pecado porque existe la gracia y por la gracia nos va a perdonar. De ninguna manera, él mismo contesta. Y eso aplica para todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Les voy a pedir si tomamos turnos para leer las escrituras, porque hay varias que quisiera que cubramos, son fundamentales en esta enseñanza. Ah, Joan, ¿estás disponible para leer? Hola Fanny, no, estoy conduciendo ahorita. Ya, no hay problema. Cuando llegues me avisas. Rosa, ¿podrías Sí, leer Romanos 3:8? Angie, ¿podrías tener Gálatas 2:17, por favor? Y yo voy a leer Romanos 6:15. Voy a empezar con Romanos 6:15 mientras que todos encuentran sus escrituras. Dice ahí, está continuando lo que mi mami acaba de leer en los versículos 1 y 2 y pasan, yo les sugiero que sigan leyendo toda esa sección, empezando desde el versículo 1, que es donde leyó mi mami, porque todo eso es en el contexto. Y llegando al versículo 15 habla acerca de los siervos de la justicia. ¿Qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Y lo vuelvo a repetir, luego de todo lo que él está hablando en este capítulo, llega nuevamente a donde empezó. No porque el hecho de que vivimos bajo la gracia vamos a continuar viviendo en pecado. Aún a pesar de que eso no afecte nuestra relación con Dios, no vamos a continuar viviendo en pecado. ¿Quién podría leer, quién le di Romanos 3:8? Creo que fue A Rosa. mí, Ok. disculpe, es que de aquí a que quito el mudo. Oh, no. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es el 3:8 nomás, ¿verdad? ¿Quiere que El lea? 3:8. Sí, si quieres puedes leer el 9, porque creo que también. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien. Dice aquí que, déjame cambiar creo que apunté el Romanos 3:8, sí. Déjame regresar a la versión que estaba leyendo. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quién podría leer, o a quién le di Gálatas 2:17? No me acuerdo a quién se Hola, lo buenas di. noches. Yo, Angie. Ok, Gálatas 2:17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos halladores pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Amén, amén. Am, entonces, nuevamente, aunque te explayes en el mensaje, esta debería ser una pregunta lógica. ¿Vamos a continuar en pecado? No. Nadie interpreta el mensaje de la mayoría de las iglesias como se dijera, puedes ir y vivir en pecado porque están muy ocupadas predicando duramente en contra del pecado. ¿Recuerdan lo que cubrimos la semana pasada? Déjenme encontrar una escritura que tengo que compartirles porque la semana pasada, una vez que terminé de dar la enseñanza, mi esposo me dijo, me iba a meter yo a la clase, aún a pesar de que él no habla español, porque le llegó una escritura que iba exactamente con lo que estábamos cubriendo acerca de estar viviendo con una conciencia de pecado, estar al pendiente del pecado que cometemos en lugar de estar al pendiente de que vivimos bajo la justicia de Dios. Y me dio una escritura que estaba en Juan, un ratito. Me estoy comunicando con él que está en la otra casa. Ahorita que me lo envíe, pero se los quiero compartir dentro de un ratito. La Biblia no enseña que Dios te acepta o te rechaza por las acciones. Y algo que me dijo una vez un maestro hace muchos años y me quedó grabado, no hay absolutamente que yo pueda hacer, no hay nada que yo haga que pueda impresionar a Dios. No hay nada. De la misma manera como no hay nada que pueda decepcionarlo, no hay nada que yo pueda hacer para impresionarlo, porque todo lo ha hecho Cristo en la cruz. Y eso saca un peso de encima de nosotros. Nuevamente, leyendo todas estas escrituras no quiere decir de que vamos a vivir en pecado, no por el hecho de que nosotros no lo impresionemos, como también no lo vayamos a decepcionar con lo que hagamos, no quiere decir que vamos a vivir en pecado. Vivimos bajo la gracia, es cierto, pero es por el amor esa relación que tenemos con Él, que queremos continuar viviendo en justicia, disfrutando de armonía, porque nuestra relación no se daña, no al menos de parte de Dios. Quizás nuestras emociones sí se sientan afectadas, que es diferente. La Biblia no enseña que Dios te acepta o te rechaza por las acciones. Te enseña que tus acciones nunca serán lo suficientemente buenas.
Amén. La justicia viene a través de confesar a Jesús como el Señor y Salvador. La justicia no la recibimos por los buenos actos que cometemos. La justicia no la recibimos o no la perdemos por el pecado que cometamos. La justicia la recibimos porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un espíritu nuevo. La justicia no se basa en tus acciones. ¿Quién pudiera leer, por favor, Juan 16, versículo 8? Voy a ir yo también ahí. Quiero leerlo en diferentes versiones. Juan 16. Juan 16, 8. Sí, En la Reina Valera dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. amén. Cuando el Espíritu venga, el Espíritu de Jesús ya vino. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios hace que los de este mundo se den cuenta de que no. Perdón, maestra. Ujú. Isela, hazme el favor de mandarle a Tere el link. Tampoco lo haya, por favorcito. Gracias. Perdón, maestra. Está bien. Entonces, recuerdan que la semana pasada hablamos de que nosotros no tenemos que vivir conscientes del pecado, vivir al pendiente del pecado que cargamos, porque no. Tenemos que vivir al pendiente de la justicia que llevamos. La diferencia está en que el mundo, como dice esta escritura, cuando el Espíritu de Dios venga, el Espíritu Santo que ya vino, hace que los que viven en este mundo, se refiriéndose no a nosotros, sino a los que no tienen el Espíritu de Dios, se den cuenta de que no creer en Jesús es pecado. Los hacen vivir en la conciencia de pecado. Les hará ver, que dice ahí en esa escritura, también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que los va a castigar. Y sigue esa escritura, pero como estaba diciendo ahorita, que estaba leyendo en esta, yo acabo de leerlo en la traducción en lenguaje actual, en la Reina Valera me gustó más como lo leyó ahorita, pero de una u de otra manera, esa es la diferencia. El mundo vive consciente del pecado. Nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, vivimos conscientes de la justicia que llevamos. Amén. A mí eso me llena de emoción porque me saca un peso de encima y también me ponen en alineamiento con la palabra de que no tengo por qué estar pendiente de qué pecado ando cometiendo, qué corta llego yo. De acuerdo a lo que dice la palabra, no hay nada que impresione a Dios, no hay nada que lo agarre por sorpresa. En el mismo capítulo de Romanos que leímos hace un rato, hemos leído los versículos 1, 2, versículo 15. También hemos leído el capítulo 3, versículo 8. Pero en el mismo capítulo 6, Pablo continúa dando dos razones por las que un cristiano debe vivir una vida santa. Y les voy a pedir que vayamos a seguir en ese capítulo. ¿Quiénes pudieran, por favor, leer? ¿Qué les parece si leemos del versículo 1 al versículo 15 nuevamente? ¿Quién se quiere dar la leída de toda esa sección? Si no lo hago yo, pero no quiero ser Herminia, escuché tu voz. Mande. ¿Podrías leer, te molestaría leer versículos del 1 al 15, por favor? ¿De cuál, maestra? Romanos 6. Romanos 6. Voy a ir a traer mi Biblia. Ah, Perdón, ya, entonces no se apure, no se apure. ¿Quién pudiera leerlo? Elizabeth. perdón. No, no hay problema. Estoy haciendo unos arreglos. No hay problema. Jolie, ¿quién puede leerlo? Ninguna, si no lo leo yo. Déjame No, sacar. si no, yo la traigo. Ya, gracias. Sí, Romanos sí lo puedo leer, dice Romanos 6. 6. Gracias, Jolie. Sí, Romanos 6, ¿cuál versículo otra vez? Del Disculpe. versículo 1 hasta el 15. Por eso andaba Oh, buscando. ok, 1 al Dale, 15. deja Ok, saco. ok. So, ¿qué pues diremos? Perveris, persevera, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
No te oímos. A ver. Oh, No sé, Oli. a ver. Ahora sí. Ok, ¿ya está mejor? Sí, gracias. Ok, sorry. Ok. ¿Qué pues diremos? Perseveram- Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos puesto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si, y si, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su co- copusi- concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ay, disculpe. Entre No, los muertos. sigue, sigue. Sorry, es de que me entró una llamada, sorry. Presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no? Ay, sorry, se fue. Ah. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahí, ¿verdad? Sorry. Amén. Amén. No, está perfecto, de ninguna manera. Ah, dice, voy a seguirle, versículo 16. Y estoy haciéndolo en, ¿qué versión? La Nueva Biblia de las Américas, también. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia, una y otra y otra y otra vez, y puedo continuar. Pablo hace la comparación en vivir bajo la conciencia de justicia o vivir bajo la conciencia del pecado. Y ya leímos ese versículo de Juan capítulo 16, versículo 8, me gustó muchísimo porque es el mundo el que vive en consciente, les trae a ellos la conciencia del pecado en el que viven. Nosotros no, nosotros hemos sido liberados de eso. Entonces, ¿por qué vamos a continuar nosotros siendo amarrados por nosotros mismos de vivir en conciencia del pecado cuando nosotros ya hemos sido liberados de eso?
Saben una cosa que algo personal, mi mami me llamó, me puso el nombre de Fanny. Ella, por razones que ella haya tenido, me puso ese nombre. Nadie en mi familia lo tenía. Y en una ocasión me puse a averiguar el nombre, qué era lo que significaba. Espere, para hacerle su vistecito, porque ese tiene que ser Y fresco. la razón, Herminia, tú estás, ahí está. Y la razón, y cuando me puse a averiguar el significado de mi nombre, la raíz, esa es la palabra, la raíz de donde salía mi nombre quiere decir libre, libertad. Y cuando lo leí dije, gloria a Dios, porque mi nombre me recuerda a mí que yo ya he sido hecha libre. No tengo por qué seguir amarrándome en vivir inconsciente del pecado. Ya yo, como cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, debemos de vivir conscientes de la justicia que traemos. En lugar de estar al consciente, que es lo que el enemigo quiere, estar conscientes de estar, en lugar de estar conscientes de cuánto nos sentimos o nos vemos corto delante de Dios, en lugar de eso es estar consciente de la justicia que traemos, esa justicia divina, esa justicia pura. Dice Pablo, nuevamente por lo que acabamos de leer, hay dos razones por las cuales un cristiano debe vivir una vida santa. Aún a pesar de todo eso que sabemos de que no hay nada que le impresione a Dios, de acuerdo a lo que hemos leído, dice, una es por la nueva naturaleza que traemos nosotros, que es la naturaleza divina en nosotros, desea que vivamos fuera de pecado. Entonces sería contradictorio que yo, siendo una persona que estoy llena del Espíritu de Dios, esté deseando actuar pecaminosamente. Y si bien es cierto lo que estoy diciendo, inmediatamente en nuestra mente, en varios de nosotros, se va a decir, bueno, pero yo conozco a varios cristianos que viven en pecado, que aun a pesar de que tienen a Cristo en sus vidas o confesan a Cristo como su Señor y Salvador, aun a pesar de eso continúan viviendo en pecado o empiezan a vivir de una manera pecaminosamente. Es algo contradictorio porque por lo que hemos leído es algo que sale ese deseo dentro nuestro. No está de mí el que yo vaya a juzgar quién es o quién no es nacido de nuevo. Es de nosotros el compartirles la palabra y es de ellos si esa palabra que están recibiendo está cayendo, ha caído en suelo que es fructífero o está cayendo sobre rocas o está cayendo sobre, ¿recuerdan esas escrituras? Si es que esa palabra está dando fruto o está estancado. Y por eso esa persona vive en ceguedad, no está viendo o no está queriendo ver el pecado en el que viven. Un testimonio para compartirles. Mi esposo solía, creo que les conté, pastoreaba una iglesia hace años y justamente ayer conversando con otros ministros estaban hablando acerca de qué es lo que hacen o qué harían si encuentran de que gente que son homosexuales vienen a la iglesia. Y él contó anoche un testimonio que a mí me impactó muchísimo porque sucede a menudo de que ahora muchos viven una vida de lesbianos o de homosexuales y lo viven como una cosa de lo más normal porque lamentablemente también en la sociedad les están enseñando que es una opción y por consiguiente esa mentira nace en sus corazones y empiezan a pensar de que, oh, es una opción, no es un pecado, es una opción y por consiguiente empiezan a practicarlo. Entonces están yendo a la iglesia, algunos van a las iglesias, o algunos no van porque no los ven bien, pero en el caso de mi esposo, fueron dos lesbianas, estamos hablando de hace años, y iban a la iglesia, y la gente no estaba contenta con que ellas continuaran yendo a la iglesia porque eran una pareja de lesbianas que iban y atendían a la iglesia. Pero él nunca las condenó. Él simplemente seguía compartiendo la palabra de Dios desde el púlpito, simplemente seguía ministrando, las seguía ministrando a ellas, las miraba como cualquier otra persona. Recuerden, tenemos que mirar a la persona, no al pecado que traen, sino a la persona. Amén. Y él siguió ministrándoles, aún a pesar de que algunos decían que no querían continuar yendo a la iglesia mientras que sigan yendo estas lesbianas a la iglesia. Pues hermanos y hermanas, esto ha sido hace como más de 10 años, como casi 20 años creo, que esto sucedió. Esta pareja de lesbianas continuaron yendo a la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que los liberó una vez que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, como dice la Escritura.
esa conciencia del pecado, al venir ellos a Cristo los liberó de esa, empezaron a ver la conciencia de justicia de Cristo y ya no deseaban vivir más en ese pecado y se separaron. Larga historia corta, una de esas lesbianas que se separó, con los años se llegó a casar con alguien y el día de hoy es una pastora. Son pastores de una iglesia. No es de ninguno de nosotros poder decir si una persona realmente trae un pecado demasiado grande o demasiado pequeño. Es el Espíritu Santo el que le va a ministrar y le va a traer a ellos esa conciencia de pecado y va a liberarlos de eso, en traerlos al reino de Dios y ya no van a desear eso. Si es que realmente están ellos permitiendo que la palabra de Dios entre en su corazón, la naturaleza cambia. La otra razón, volviendo a lo que estábamos hablando de Romanos 6, decíamos, hay dos razones por las que un cristiano debe vivir una vida santa. Dijimos, uno es porque la naturaleza cambia, la naturaleza nuestra empieza a desear vivir bien, vivir fuera de pecado, ¿verdad? Y la otra razón es porque uno no quiere darle acceso al diablo, a nuestra alma y a nuestro cuerpo a través del pecado. Amén. Tu manera de vivir no afecta a la justicia de tu espíritu, pero sí afecta tu vida en gran manera. No afectará nuestra relación en el área del espíritu, porque recordemos que el pecado no va a afectar a nuestro espíritu, pero el pecado sí va a afectar a nuestra alma y a nuestro cuerpo, afecta a nuestra vida. Si realmente has vuelto a nacer, como dice versículos 2 y 3, esa naturaleza no nos va a permitir continuar viviendo en pecado. ¿Alguien quiere comentar algo antes que yo continúe? Pero lo sigo repitiendo de diferentes maneras, pero creo que es básico que tengamos eso. Así deberíamos de ser nosotros también, no escandalizarnos del Ujú, pecado. Así como dijo usted ahorita, sí, que es nuestro Padre, así deberíamos de ser nosotros, porque ahorita eso que acaba de decir me ayudó mucho a mí, porque como estoy trabajando con gente lesbiana, sí, entonces, como yo salí del club de Gloria Trevi, tengo muchos ex amigos. Bueno, ya no me junto con ellos, pero sí les hablo. sí, Entonces, sí, les estoy hablando de Dios y yo les dije a ellos, a una muchacha que le hablé para orar por ella, sí oré por ella, pero le tuve que decir que la idolatría la tenía como la tenía. Pero yo le dije a ella, es tu decisión si tú quieres continuar así. ujú, Yo me salí de esa vida y no quiero tener nada que ver con Gloria. Pero esta muchacha es lesbiana y todavía sigue mucho a Gloria, entonces tiene muchos problemas físicos. Y yo le dije, Dios te ama y Dios te quiere ayudar. Eso sí se lo dije, nomás que le dije, la idolatría sí trae consecuencias. sí, Pero no se molestó ni se enojó, pero dije, sentí como que se lo tenía que decir. sí. Pero dije yo, Dios te ama y Dios te quiere ayudar. Y eso que acaba de decirme ahorita, pues me ayuda para continuar hablando con ellos, porque Sí, son personas. son personas, tenemos que mirar por encima del pecado. A mí Jesús no me llamó cuando yo ya estaba limpia, purita, santa y lista como para decir, ya estás un poquito más limpia como para recibirte. A ninguno. Que levante la mano el que se a ninguno. Y en muchos casos sucede que muchos vienen a Cristo cuando están en lo peor de sus vidas, cuando han caído bien bajo. Pero ¿sabes qué? ¿De qué me vale a mí convencer a alguien de pecado? Cuando es realmente el Espíritu Santo el que les va a traer a ellos a esa conciencia de pecado al punto de tener el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es sentirse mal por un pecado, no es simplemente sentirse. Mira, Herminia, qué transformación. Disculpen que me distraje, pero ya salió en video. Volviendo a la lección, discúlpenme. Ok. Cada creyente que ha nacido de nuevo tiene un deseo dentro de uno, decíamos hace un rato, de tener, nuestra naturaleza ha sido transformada, ya no queremos vivir en pecado, queremos tener un deseo interior, tenemos un deseo interior de vivir con santidad. ¿Quién pudiera leer nuevamente? Primera de Juan ahora, capítulo 3, versículo 3. Herminia, ¿ya tiene su Biblia? La vamos a poner a trabajar.
está en mudo. Primera de Juan, ¿qué, perdón? 3:3. Ok. Y si alguien pudiera tener listo para la siguiente, Primera de Corintios 15:56, quizás Rosa. Primera de Juan 3:3. Sí, por favor. Ok. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Hasta ahí? Yo creo que está tapando el micrófono porque se oía bien lejos. ¿O lo vuelvo a leer? Por favor, porque se bajó el volumen. Fui yo. Ok. Voy a revisar mi volumen. Maestra, casi oyó muy bien, no sé, a lo mejor ¿Soy yo? algunas. Sí, porque yo sí oí muy claro, pero. Ah, Ok, nomás el 3, maestra. ahí está. Sí, nomás el Dice, 3. y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Todos tenemos ese Amén. deseo ahora de vivir en santidad. Quizás uno no lo esté cumpliendo porque nuevamente vivimos en esta carne y seguimos perfeccionándonos, ¿verdad? Pero ahí seguimos. Primera de Amén. Corintios 15:56. Ya lo leo. Bueno, hasta que encontremos quien lo lea. Recuerda lo que estaba hablando Elizabeth acerca de compartirles acerca de Cristo a las lesbianas o a los homosexuales. Si ella se fuese a compartirles la ley, qué es lo que la ley de Dios dice, qué es lo del legalismo y las obras religiosas y todas esas cosas, lo único que ella estaría haciendo es fortalecer el pecado. No estaría fortaleciendo la gracia de Dios o el amor de Dios, no estaría fortaleciendo o ministrando el perdón de Cristo, el amor de Cristo. Primera de Corintios 15:56 dice, a ver si alguno lo tiene, si no lo encuentro yo. Primera de Corintios 15:56. Sí, Aquí lo tengo, ya que el el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. amén. Es justamente lo que estaba diciendo. La ley hace que peques más porque hace uno que codicie lo que está prohibido. Entonces, si uno está Ok. diciéndoles, sabes que tienes que dejar de ser lesbiana, hablando del tema de las lesbianas, ¿no? Tienes que Ujú. dejar de hacer este pecado, el otro pecado, lo único que van a hacer es que ellos van a sentir que desean más vivir eso que le están prohibiendo. En lugar de estar ministrándoles el amor de Cristo y hablándoles de Cristo, hablándoles de esa relación con Él, una vez que ellos entren a esa relación con Cristo, si ellos permiten que la palabra de Dios entre a sus corazones, es la palabra lo que lo va a traer a ese punto, lo que estamos leyendo hace un rato, ese deseo de su naturaleza, no va a querer que ellos deseen vivir en ese pecado. No sé si alguien tenga algún testimonio que compartir en eso, pero el ejemplo que di es un ejemplo de aquello, ¿verdad? Y sucede muy a menudo que varios dicen, ¿saben que una vez que entré a la vida de Cristo yo ya no quería fumar o ya no quería... No, Herminia, ¿vas a compartir algo? Bueno, pues lo que le sucede a uno que a muchas veces como lo que está compartiendo, ¿verdad? Que hay veces le pone más énfasis uno al pecado y se le olvida a uno que pues para eso estamos en Jesús y pues para eso venimos, para que Él nos ayude a ya no estar en todo, pero en realidad sí es cierto, hay veces operamos en temor por lo que o nosotros o los que nos rodean están en el pecado, entonces es imposible que no estemos en todo lo, o sea, aquí en la tierra con todos los acontecimientos, tanto uno como los que le rodean. Sí, es muy cierto. Dice
La ley no se dio para ayudarnos a vencer el pecado. Y nuevamente, la ley que hemos recibido, la ley hablando de los mandamientos, por decir así, no se han dado para darnos a nosotros para vencer el pecado. Como quien dice que tiene los mandamientos para que ustedes puedan ser victoriosos del pecado, no, no es por eso que se nos lo ha dado. La ley se nos dio a nosotros para demostrarnos que ese pecado ya nos había vencido, que ese pecado ya te había vencido. De hecho, la ley fortalece el pecado y nos da a nosotros el poder que efectivamente removerá la mentira que te hace pensar que podrías liberarte del pecado por tu propia cuenta, porque nosotros mismos nos damos cuenta que por más que tratemos, no lo logramos. La religión lo único que hace es distorsionar. La religión distorsionada voltea eso y dice, la ley se dio para ayudarte a vencer el pecado, y nos confunde. Esa es religión, es una enseñanza, vamos a decirlo, falso. Si uno verdaderamente ha nacido de nuevo, uno tiene el deseo de vivir para Dios. Esa es la escritura que leímos hace un rato de Primera de Juan 3:3 que leyó Herminia. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, la esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro, por la esperanza que hemos puesto en Él. Amén. Entender que puedo relacionarme con Dios con base en la perfección, la santidad y la justicia que hay en mi espíritu, me ha librado del pecado. No me ha librado para pecar, me ha librado del pecado. No es que me ha librado para ir yo a pecar. Eso se resume lo que acabamos de cubrir hace un rato. Amén. En mi carne nunca seré completamente perfecta hasta que reciba mi cuerpo glorificado en la carne, no en el espíritu. Mientras tanto, puedo continuar relacionándome con Dios con base en quién soy en ese espíritu, porque mi espíritu no ha sido afectado, no se afecta. Esto hace que mi relación con Él sea estable y segura. Nuevamente, nuestra relación con Él puede ser estable y segura. Se basa en qué tan bien nos veamos o en cómo nos sintamos. Esa relación que tenemos con Cristo es estable y segura porque nuestro espíritu no se afecta por el pecado. Es nuestra carne la que se afecta. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar este templo. Y cuando hablo del templo, no me refiero solo al cuerpo, sino también a nuestra alma. Y no solamente habla de la comida o ejercicios, no, habla de todo lo que está afectando de adentro para afuera. Nuestra alma afecta también nuestro cuerpo. ¿No les sucede a ustedes un ejemplo? Si uno se pone a escuchar música del mundo, vamos a decirlo así, y luego minutos después uno empieza a sentirse como deprimido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que uno sin querer, sin haber estado consciente de haber estado escuchando esa música ha estado alimentando nuestra alma y en algunos casos hasta se siente uno medio enfermo, medio malestar. No sé si les ha pasado, pero es como que uno se vuelve más sensitivo. Y no es que, y yo me gozo, honestamente, antes me sentía como que, ay, ni que me haya vuelto tan delicada. Pero ¿saben qué? Ahora me gozo de eso, porque como yo les conté, por años yo estaba tan endurecido en mi corazón que deseaba, añoraba tener esa sensibilidad que me había dado el Espíritu Santo. Y otra vez que lo tengo ahora lo valoro como oro, porque es muy duro estar endurecido y poder disfrutar de todo esto que tenemos ahora. Tenemos un privilegio muy grande. Amén. Déjame ver, quiero ver si no me olvido de nada y si alguien tiene algo que comentar mientras que encuentro algo no me quiero olvidar nada de esta lección. Yo Un- solo quiero, ay, perdón, Sí, sí. yo solo quiero decir que es una gran paz el saber que realmente en el hora en punto que recibimos al Señor Jesús, Ujú. tuvimos esa bendición de que el pecado no se mezcla con lo que ya nos dio el Señor, que es un precioso espíritu, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo antes siempre
Cada vez que hacía algo, uy, duraba días, Señor, perdóname, y luego no le quería hablar, estaba toda avergonzada y afligida, y luego a veces la gente te acusa, y era esa cosa, pero ahora que he descubierto cómo el amor tan grande del Señor me alcanzó, ya no tengo ese peso que yo cargaba. Ahora me puedo dormir tranquila, me puedo levantar tranquila, con gozo, sabiendo que no es más grande el pecado que yo pueda cometer o el error como le quieran llamar, sino que mi Dios es tan grande que él es más grande que lo que yo haga. Y ya no me condeno, ya no me acuso, pero tampoco quiere decir que quiero seguir pecando de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la que voy a agarrar las consecuencias soy yo. Así que yo sí me siento muy bendecida saber todo esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por compartir eso. Y bienvenida, Teresa. Disculpa si estuviste esperando un buen rato. Recién ahorita veo que estabas ahí esperando. Ay, sí, no podía entrar y no podía, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Sí, si puedes, me envías por el chat tu correo electrónico, cosa que de esa manera yo te envío la invitación para que lo tengas grabado ahí en la computadora, cosa que cada semana siempre usamos la misma invitación. De esa manera, no estamos, olvidándonos de enviarte la invitación. Amén. Claro que Maestra, sí. maestra, soy Rosa. Sí, Podría mandárselo por el WhatsApp, por si ella no haya su email. Ella tiene WhatsApp. ya. Entonces, que le dé su número de teléfono y usted Sí. como tenemos la bendición de que usted ahora nos escribió por WhatsApp, también lo puede hacer así. Y Ya, tengo contigo. perfecto. Perfecto. Teresa, si sabes cómo escribir aquí en el chat, podrías escribir el número de teléfono o si alguien lo tiene, el número de teléfono de Teresa, si me lo puede escribir aquí en el chat, cosa que después que acabemos la lección, le envío el enlace y también para agregarla, para que le llegue la invitación automáticamente. Ah, ok. Muy buena idea. Sí, sí. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, volviendo al tema, deseamos vivir una vida santa porque es bueno para nosotros. Dios seguirá amándonos aún a pesar de que nosotros vivamos en pecado, sí. Sin embargo, no queremos vivir en pecado, ¿verdad? Am, No, no nos conviene. no nos conviene, exactamente, no nos conviene. No lo hago para obtener la bendición de Dios. No es que yo deje de pecar para obtener su bendición. Lo hago porque Él me reveló esta verdad y cambió mi corazón, porque no nos conviene, como dijo Elizabeth. Nosotros queremos vivir una vida santa porque es bueno para nosotros. Y es lo que estaba diciendo hace un rato también. Me ayuda para que sirva mejor a otros y también que me haga feliz al final del día. Dios seguiría amándome a mí aún a pesar de que yo viviera en pecado, porque mi espíritu ya ha sido cambiado, ha sido transformado, pero yo no me amaría a mí misma ni amaría a los demás si estuviera viviendo en pecado. Y ese es un tema, otra raíz que el Señor quitó de mí. Yo siempre tenía el entendimiento de que no era necesario que yo me amara a mí misma, porque ya Cristo me amó a mí y por consiguiente eso tiene que ser más que suficiente. Y no voy a salirme del tema, pero es algo que sí el Señor me mostró que sí. Yo tengo que amarme a mí misma porque Él me ama a mí. ¿Quién soy yo para decir que a quien Él ama no es lo suficientemente valorable como para amar? Si Él me ama a mí y Él me valora a mí como persona, como mujer, como su hija, ¿por qué yo no me voy a valorar de la misma manera? Yo tengo que mirarme como Él me mira a mí. Y Él me ama, me ve preciosa, me ve bella. Yo tengo que mirarme de esa manera. Y eso me lo predico a mí mismo y se los digo a ustedes también. Porque como nosotros nos veamos a nosotros mismos, va a afectar cómo otros nos miren a nosotros y también va a afectar cómo nosotros miramos a otros.
¿Por qué? Porque si nosotros no nos miramos bien a nosotras mismas, cómo nos sentimos, cómo nos valoramos de nosotras mismas, eso se va a reflejar hasta en cómo hablamos, en cómo nos comportamos con las demás personas. Y va a ser muy difícil compartir el amor de Dios con alguien cuando estamos diciéndole, Dios te ama, Dios te ve precioso, cuando nosotros no nos estamos viendo de esa manera. No quiero poner condenación, pero para mí eso fue un despertar grandísimo, esa enseñanza. Am, amén. Una escritura más. ¿Quién pudiera leer Hebreos 4:16, por favor? Yo puedo leer Muchas Hebreos gracias. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. La palabra nos anima para que nos acerquemos al Señor cuando necesitamos misericordia y ayuda. Esa es la escritura que acaba de leer. No tenemos que no debes esperarte para acercar a Él hasta que hayas hecho todo correctamente, como empezamos la lección hoy día. No tenemos que estar perfectamente bien como para acercarnos a Él. Nosotros estamos correctamente bien porque Él nos mira a través de Cristo. Cristo nos ha hecho hermosos y bellos delante del Padre. Amén. La falta de Amén. santidad no va a causar que Dios te ame menos, pero sí va a disminuir tu amor por Él. Y es por eso que nosotros tenemos que continuar tratando de viviendo en santidad, porque si no, de otra manera nosotros nos sentimos que, sabes, que justamente lo que estaba hablando, creo que fue Teresa o Yoli hace un rato, ¿no? Que uno se siente a veces como que, ay, no me quiero acercar al Señor porque no me siento bien de cómo es que me he portado, cómo me siento. Afecta nuestra relación con Él, amén. Aunque el amor de Dios por ti no va a cambiar, el comportamiento influye directamente en el amor que sientes por Él. Y es por eso que nosotros no queremos vivir fuera de esa santidad. La santidad no la vamos a perder. Eso es una posición, pero nosotros tratamos de vivir fuera de pecado. Podemos acercarnos a Él con confianza por esa razón. Amén. ¿Hay algo que alguien quiera compartir antes que terminemos la lección número 10? Yo dije que íbamos a hacer la 11 también y me faltan 5 minutos y no hemos hecho la 11. Pero el capítulo 11, ya que estamos cubriendo ahorita rapidito que nos quedan 5 minutos, es justamente lo que habíamos hablado anteriormente y solamente voy a cubrir unas cuantas partes. Si alguno quiere que cubramos el capítulo 11 con detalle, lo hacemos y me dicen y lo cubrimos. Lo que quisiera cubrir en todo caso es una sección que tiene adicional de la lección 11, pero la lección 11 de lo que está hablando, justamente hablamos ya son un par de ocasiones que hemos mencionado que no tenemos por qué estar viniendo una y otra y otra y otra vez, o que vamos a nacer de nuevo y que tenemos que volver a renacer y a renacer, porque vamos a perder esa salvación de ninguna manera. Una vez que hemos sido salvados para siempre. No tenemos por qué estar pendientes de perder esa salvación. ¿Hay alguno que quiera que nuevamente cubra esa sección? Porque de ser así lo vuelvo a hacer. Pero esto es lo que habíamos cubierto hace un par de lecciones atrás, si no me equivoco, fue 2 o 3 lecciones atrás, donde estaba hablando acerca de eso, de que si era necesario, una vez que sea salvo, tenemos que volver a ser salvos porque podemos perderlo. Creo que quedó bien claro que no, pero si alguno quiere que yo lo cubra nuevamente, yo lo cubro. Hable ahora o calle para siempre. Sí, que lo cubra. Yo ya no creo en eso, pero para otras personas, para que les ayude. ¿Ok? Sí. Maestra, para mí me ha quedado muy claro, pero lo que la mayoría elija, estoy de acuerdo. Ok. Me ha bendecido mucho. Amén. Amén. No nos hace daño repetir. Es Ok. muy bonito porque gracias a Dios y cuando nosotros estamos estudiando, lo mismo nos sigue cayendo el 20, porque cada vez que lo oímos como ahorita que lo estamos oyendo nosotros con la maestra, es una bendición.
Y como dijo ella, cada vez que uno habla a la gente de estas bendiciones, se bendice uno. Yo la oí que ahora ella hizo ese comentario y sí, lo mismo pasa con nosotros, que aunque no hemos ido al instituto con el maestro Andrew, pero nosotros hemos abrazado las enseñanzas de él, y cuando las hablamos, porque no, yo no voy a decir que las enseño, pero las hablo, y eso me ha sanado a mí, aparte de que sana a otras personas, me ha sanado a mí grandemente. Y yo creo que si esa clase o lo que quiere cubrir se dice, se repite, nos vuelve a bendecir. Amén. Entonces lo vamos a hacer la próxima semana, o no, la próxima semana no tenemos clase. Entonces, tienen toda la razón. Vamos a repetir, no a repetir la lección, pero sí vamos a entrar más a fondo en esa lección, que es explicando acerca de la salvación. Si es que es necesario ser salvado y recontrasalvado una y otra vez, pero lo vamos a cubrir porque es importante. Sabemos que no perdemos esa salvación, pero que, como dicen, es buena la repetición, así que vamos a repetirlo, entrar más en detalle ese tema. Hablando de ese tema, no tenemos clase, ya que están todos aquí. A los que no estén, por favor, pasen la voz. Yo le voy a avisar a Jessica. No vamos a tener clase el 19, el 26, ni tampoco el 2 de enero. Así que de aquí no nos vemos hasta el 9 de enero. Son 3 semanas sin clases, así que está bien que repitamos esa con más detalle la lección 11, porque ahí vamos a entrar con detalle en ese tema que acabamos de mencionar. Entonces, nuevamente, no tenemos clases de aquí hasta el 9 de enero. ¿Quién Sí. quiere despedirnos hoy día en oración? Nomás le quería hacer una pregunta rapidito. ¿Usted tiene Sí. otras clases? ¿Está enseñando otra clase en Zoom en la semana o no? No, ahorita no. La verdad es que no, porque estoy para explicarles en un par de minutos. Estoy ahorita, mi esposo y yo estamos en proceso de empezar bueno, ya estamos haciendo un nuevo ministerio. Maestra, me tengo que retirar, perdón. Bendiciones, Herminia. Feliz Bendiciones. Navidad, feliz Navidad. Perdón, igualmente. Sí. Bendiciones. Entonces, ahorita no estoy enseñando otras clases, Elizabeth, además de esta, hasta que se me establezca un poco el horario, porque ahorita estamos los dos por empezar como pastores en una nueva iglesia, no una nueva iglesia, sino ayudando a una iglesia que se ha quedado sin pastor. Entonces, como no es algo transicional que no sabemos bien qué hora se va a necesitar, que sirvamos con ellos. Hello. Entonces no puedo yo Sí, empezar otra todo clase. el tiempo. Ponlo en mudo, Rosa, Ay, discúlpenme, me retiro No. también, bendiciones. Disculpen. Feliz Navidad. Igual, maestra, es que tenemos otro compromiso acá. Está Con bien, no hay permiso. problema. Hasta Bueno, luego. me despido. Bendiciones a todos y tan pronto empiece yo otra clase, les aviso. Amén. Sí, Amén. Bendiciones. sí, gracias. Muy Muchas feliz gracias, Navidad a todos. bendiciones. Gracias, feliz Navidad. Feliz Año Feliz Feliz Nuevo. Navidad. Bye. Bye. Ya nos vemos hasta el otro año. Hasta el Sí. otro año. Amén. Amén. Amén.